Desde llegar aquí, en Quito, he tenido la oportunidad para explorar la mayoría de la ciudad moderna. También he tenido la oportunidad para explorar y ir al centro histórico. Allí hay un museo muy antiguo y muy conocido por la gente. Este museo se llama el Museo de la Ciudad y este cuenta la historia del desarrollo de Quito desde el siglo 1562 hasta el año 1974. También la gente dentro del museo ha tratado a recrear los momentos muy importantes y muy relevantes a la historia de Quito. En adición, ellos están tratando a informar a los turistas y también las generaciones más jóvenes. Originalmente el museo fue construido con el propósito de ser un hospital. Este hospital se llamaba el Hospital Misericordia de Caridad. Este hospital solo funcionó desde el siglo XVI hasta el siglo XX. No mucho tiempo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que había una gran afluencia de inmigrantes que vinieron aquí a construir y empezaron a construir muchos hospitales en pueblos cercanos al Hospital Misericordia. Cuando los inmigrantes terminaron con el proceso, no hubo un uso para este hospital y se convirtió al museo que es muy conocido por la gente. Bueno, el museo tiene un recorrido cronológico de la evolución del desarrollo de Quito. Hay 5 salas lo que nos enseñan sobre los periódicos muy importantes y relevantes a la historia de Quito. La primera sala nos muestra los pueblos prehispánicos y cómo ellos vivían y llevaban a cabo sus tareas cotidianas. Bueno, la siguiente sala es acerca del siglo XVI. Esta época fue las épocas más violentas por la gente prehispánicos.
Okay. Había el comienzo de la conquista española, pero los conquistadores no tuvieron una buena manera de mezclar sus propias ideologías y también sus creencias con la gente ya existían. La mayoría del tiempo con los dos pueblos existían y vivían en desacuerdo y también en guerras civiles. Bueno, la sala lo que nos muestra el siglo XVII fue una época acerca del progreso de industrial. Los otros países lograron sus invenciones científicas y también cuando fueron los exploradores de diferentes países a Quito para obtener y encontrar cosas lo que no pertenecían a sus propios países. También esta época fue una época para mejorar la tecnología. Ya existía en Quito y también los países lo que estaban un poco hacia atrás en invenciones científicas. También con los exploradores trajeron sus científicos propios para mejorar la manera de explorar y también para mejorar los barcos y las lanchas. Por lo tanto, a mejorar la exportación e importación de la cultura. Bueno, durante el siglo XVIII todavía había una época de modernización y aún de modernización. Todavía vinieron los exploradores de otros países para buscar a los animales lo que no pertenecían a sus propias culturas y propios países, porque ellos estaban pensando lo que podría pasar si ellos encontraron otros animales para crear medicina en vez de usar sujetos humanos. Bueno, el siglo XIX fue una época diferente porque se fueron las ideas de los españoles y también vinieron las ideas de los franceses. Esta época fue el comienzo de la República de Quito.